Bueno, te voy a hacer un vídeo, este no será corto, unos 20-25 minutos, explicándote un poquitín en qué consiste toda tu asignatura de estadística, ¿vale? Qué es lo que vas a ver por temas más o menos para centrar un poquitín y que tengas a nivel global una idea de qué es lo que se está haciendo en todo momento. Para que entiendas la estadística y la potencia de la estadística, de los estudios estadísticos, te lo hago en base a un problema, ¿vale? A un ejercicio. Mira, te cuento. Imagínate que nosotros queremos estudiar la altura, pues yo que sé, de la gente de una ciudad, pues yo que sé, Valladolid, ¿vale? Valladolid. Imagínate que nos piden que hagamos un estudio sobre la altura de las personas de Valladolid, más o menos, pues si son altas, bajas, o tienen una estatura media, o lo que sea. Entonces, para hacer nosotros este estudio, lo que hacemos es picoteamos, nos vamos a la plaza de Valladolid, picoteamos un poquitín la gente, las medimos, y aquí sacamos, pues, por caso, una muestra de 200 personas para estudiar la altura de las personas. Entonces, estos datos que nos dan, pues 1,65, 1,72, 1,88, 1,44, ¿vale? Nos van dando datos, 2,05, etcétera, etcétera. Nos van dando datos hasta tener las 200 personas. Entonces, con estos datos queremos saber si más o menos el estudio sobre toda la gente de Valladolid. Entonces, lo primero que tenemos que hacer de estos datos es hacer estadística descriptiva, que es resumir todos estos datos con números más pequeñitos, con menos números. Por ejemplo, calculamos la media de estos datos, imagínate que nos da 1,73, calculamos la varianza, la varianza, imagínate que son 10,08 y después nos dan la desviación típica, que es la raíz de esto, que será 3,4 más o menos, después calculamos la moda, los cuartiles, ¿vale? Etcétera. Y entonces sacamos toda una serie de datos de estadística descriptiva, descriptiva, ¿vale? Para resumir esto. Y con esto vamos a intentar explicar cómo es la gente de Valladolid, ¿vale? Por ejemplo, si la media de estos 200 datos es 1,73, yo podría decir de alguna manera que la gente de Valladolid es bajita, porque como de estos 200 datos que he sacado de aquí, la media es 1,73, pues más o menos la media de la gente de toda la ciudad de Valladolid más o menos rondará el 1,73, ¿vale? Esto lo puedo hacer, pues esto no se puede hacer, ¿vale? Esto no tiene ningún aval científico, ningún estudio científico, nada, ninguna base que lo sostenga, esta afirmación. Esta afirmación es más de una afirmación de barra de bar, que como sabes que 200 personas miden esto, toda la gente, así es como la falacia de la exageración. Como yo conozco que toda esta gente mide esto y toda esta gente es de Valladolid, pues la gente de Valladolid es bajita, ¿vale? Esto no tiene ningún sustento científico. Para poder hacer esto, lo que tengo que hacer es un contraste estadístico, ¿vale? Contrastar los datos, ¿vale? Saber si esto es representativo de si esta muestra podría ser representativa de la ciudad, ¿vale? Hago un contraste y según los resultados que me den, ya sí que puedo hacer esto. Y entonces esto sí que tiene un avance científico, un estudio científico que me permite hacer esa afirmación. Y todo esto es pues los temas 2, 3 y 4. Por ejemplo, imagínate, fíjate cómo sería de malo el estudio estadístico si en lugar de... Mira, imagínate que en lugar de calcular la altura de las personas, yo hago un examen, hacemos un examen y el examen puntúa de 0 a 3, ¿vale? 0 es si lo contestas todo mal o lo dejas en blanco y 3 es si lo contestas todo bien, ¿vale? La nota iría de 0 a 3, la nota máxima un 3. Entonces, imagínate que yo hago un examen a mucha gente y cojo 200 exámenes, a ver la nota de esos 200 exámenes. Cojo una muestra de 200 exámenes y da la casualidad, ¿vale? Haz un poco de esfuerzo imaginativo, da la casualidad que las notas de esos exámenes coinciden con la altura de las personas que yo había medido. Es decir, uno había sacado un 1,65, otra persona un 1,72, otro un 2,05, etc. Entonces, teniendo los mismos datos que uno hacía referencia a la altura de las personas, pero ahora estos datos, imagínate que hacen referencia a la nota de un examen, la estadística descriptiva, como son los mismos datos, va a salir lo mismo. Entonces, este resultado, en teoría tiene que ser el mismo que aquí. La media de la nota tal sería esta. Aquí, si te fijas, pues sería muy, muy malo para la estadística, ¿no? Queda un poco
la deja un poco en mal lugar si no importa de dónde vienen los datos. Si yo tengo datos, al final el resultado siempre es el mismo. Pues aquí la lógica dice que no es lo mismo estudiar la altura de las personas que estudiar un examen. ¿Dónde está la diferencia? Pues fíjate, la diferencia está en que cuando yo estudio la altura de las personas, sí que sé algo de la gente de Valladolid, de la altura de la gente de Valladolid. Si estudio esto, la altura de las personas. Y lo que sé es que previamente, previo a estudios anteriores, a teoría matemática, etcétera, etcétera, yo sé que la altura de las personas siempre se distribuye como una distribución normal, como una campana de Gauss, ¿vale? ¿Qué significa esto? Esto lo que significa es que yo sé que la altura de las personas de Valladolid, cuando sepa la media, imagínate que no sé, 1,77 por ejemplo, cuando yo sepa la media, sé que me voy a encontrar gente más alta y gente más bajita que esa media en la misma proporción, más o menos, ¿vale? De una forma aproximada. Es decir, me encontraré gente muy alta, pero también gente muy bajita. Me encontraré gente que de 1,77, pues que mide 1,79, pero también me encontraré gente que mide 1,75 con esta población. Entonces, esto, que es lo que sé yo, esto que es la distribución, antes de hacer el estudio, yo sé que esta gente de aquí se distribuye así. Esto es lo que me ayudará a hacer mi contraste de datos, ¿vale? Porque imagínate, yo tengo estos datos, saco esta media. Esta media me dice que en teoría es 1,73. Y entonces yo hago estos datos, los pongo en una gráfica, en un diagrama, ¿vale? Entonces, al poner estos datos en un diagrama, imagínate que me da así el diagrama. ¿Vale? Imagínate que el diagrama me da este. Estos datos, puestos así, me da este diagrama. Entonces, ¿tiene sentido esto? ¿Vale? Estos datos son de aquí, es decir, que yo los he cogido de esta muestra. ¿Tiene sentido que yo el resultado que saque de estos datos haga inferencia sobre esto? Pues no tiene ningún sentido, ¿vale? Porque yo, como estoy midiendo la altura de las personas, me espero que estos datos, de alguna manera, tengan esta distribución, más o menos aproximada, más o menos, perdón, así. Puede ser que no sea igual, pero incluso la muestra, como hace referencia a altura de las personas, estos datos de aquí deberían tener más o menos esta distribución, ¿vale? Entonces, si estos datos tienen esta distribución y algunas cosas más que tengo que estudiar, esto es lo que se llama el contraste de datos. Es decir, para poder hacer inferencia sobre la población total, los mismos datos que tengo son los que me van a decir si este dato es bueno o no. ¿Por qué? Pues por lo que te estoy comentando. Esto mide la altura de las personas, de alguna manera se tiene que estos datos tener esta distribución, porque la altura de las personas más o menos tiene esta distribución. Si estos datos tienen esta distribución, ¿vale? Esto me causa mucho error porque no es ni por asomo parecido a lo que yo espero. Por lo tanto, este contraste de hipótesis me dice que esto no lo puedo hacer porque estos datos son muy malos. Si después estos datos sí que fueran buenos, pues yo podría hacer esta estimación, ¿vale? Entonces, ¿qué puede haber pasado aquí? Pues puede haber pasado que yo me voy a la plaza de Valladolid, mido la altura de las personas sin discriminar nada y entonces resulta que hay una excursión de niños de cole y entonces me pongo a medir y por eso estos datos salen tan bajitos, porque he medido a muchos niños, ¿vale? La toma de datos ha sido un fiasco. Y después también a lo mejor, aparte de un viaje de niños, había, pues yo que sé, una concentración de jugadores de rugby o de baloncesto. Entonces tengo muchos datos bajitos, muchos datos altos y realmente datos de la gente intermedia no hay. Pues esto no cuadra en absoluto con la altura de las personas. He hecho un error de toma de datos. Entonces eso es lo que te explica un poquitín el tema 1. Cómo cogemos los datos, que si sistemático, que si por conglomerados, por no sé cuántos. Si después quieres que te haga un pequeño vídeo explicándote un poco el tema 1 de cómo se toman los datos, de los tipos de toma de datos que hay, te explica pues eso, cómo podemos tomar los datos según lo que queremos estudiar para que estos errores tan bestias no pasen.
¿vale? Lo que te he dicho, conglomerados, aleatorios, sistemático, hay un montón de formas de tomar datos. Después ya me dices si quieres que te haga un pequeño vídeo explicándote el tema 1. A ver, un momentín, el tema 2.